Buenas tardes a todos, gracias por asistir a este taller. Mi nombre es Michal Pupkin, soy nutricionista y formo parte del grupo interdisciplinario de Humana Consultores y Humana Health. La idea de este taller es poder entregarles herramientas prácticas para poder planificar y organizar comidas nutritivas de manera lo más eficiente posible, ahorrando tiempo, dinero y también fomentando una alimentación equilibrada durante toda la semana. Y eso es lo que quiere decir en el fondo el meal prep, ¿ya? Esa es la traducción exacta, la preparación de comida. Algunos de los contenidos que vamos a ver en este taller es, en primer lugar, qué es el meal prep y por qué es útil en nuestra vida cotidiana. Alguna elección de ingredientes clave para poder optimizar este em, mecanismo de alimentación. Luego, cómo conservar los alimentos y poder mantener su valor nutricional, que también es importante. Algunos ejemplos de planificación semanal e ideas de menú. Herramientas y utensilios que en general todos deberíamos tener en la casa, pero que sí facilitan bastante la preparación y elaboración de estos menús. Y por último, las recomendaciones para adaptar el meal prep a distintas rutinas que tenemos en nuestras casas, ya sea con niños, ya sea si vivimos solos o con más gente, si somos una familia compuesta o no, todas esas cositas que también van a afectar en la preparación de cada menú semanal o diario de cada casa. ¿Ya? Y por último también lo que voy a hacer es compartir una guía de apoyo gratis para que puedan basarse un poquito en esa guía y poder hacer el primer inicio, el primer acercamiento a este meal prep. Entonces, ¿qué es el meal prep y por qué es útil? Como les decía antes, la traducción exacta es la preparación de comida. Y como definición es una técnica de organización alimentaria basada en cocinar anticipadamente, que puede ser alguna comida o todas las comidas de la semana, em, de manera que funcione como una forma de organización. Algunos de los beneficios más importantes de esta técnica son el ahorro del tiempo y dinero diario que uno puede producir al preparar esto con anterioridad. También mejoramos la calidad de la alimentación al poder planificar qué alimentos usaremos, qué preparaciones haremos y no estar también pensando en qué como hoy, que eso también es una reducción del estrés, por lo tanto evita que estemos todos los días pensando qué voy a comer. Reduce la compra impulsiva y el delivery al tener ya las comidas preparadas anteriormente. Disminuye el desperdicio de alimentos porque vamos a fijarnos que para hacer un meal prep debemos ver qué alimentos tenemos en casa, qué alimentos compramos específicamente para poder hacer cada preparación. Y también en la parte más nutricional ayuda a mantener los objetivos que nosotros nos proponemos en nuestra vida, ya sea a mediano, corto o largo plazo. Entonces, en estas imágenes, al lado de la izquierda, podemos ver un refrigerador que tiene algunos alimentos, pero en su estado natural, sin hacer ninguna organización previa, solamente como que llegó del supermercado y los metí hacia adentro. Y en la imagen de la derecha podemos ver que ya están algunos alimentos bien conservados, en algunos potes para poder maximizar el potencial de cada alimento, donde cada uno de estos también está ordenado dependiendo de lo que cómo se vaya a utilizar. Y en la sección del refrigerador que también debería ser guardado para maximizar el tiempo de duración y cómo van em, progresando los alimentos en el tiempo. ¿Qué me refiero con esto? En si, cuánto duran, cómo se guardan para que duren más y evitar que les salgan algún microorganismo que nos pueda afectar a la hora de consumirlo. Entonces, para la organización y planificación, la verdad es que es la clave del éxito de esta forma de organización de comidas, ya que si es que queremos tener un día o 2 días o los días que sean necesarios para poder hacer el meal prep, debemos tener una revisión de alimentos disponibles en la casa. ¿Ya? Esto es la primera opción del meal prep que hace es ver qué hay, qué es lo que sirve y qué es lo que no, para poder después seguir
haciendo la planificación completa. También, como les decía anteriormente, con esto podemos definir los objetivos nutricionales o ya no, si es que no son nutricionales, también podrían ser quizás de presupuesto o de tiempo, de cómo nos vamos organizando en el día a día. En tercer lugar, planificar un menú con los alimentos que tenemos en casa y con los que debemos comprar, que es el siguiente, la lista de compras, para poder ver qué platos quiero comer, qué platos quiero hacer, quiero inventar recetas nuevas, perdón, o quiero mantenerme con lo que en general consumo en mi día a día. Y en quinto lugar, la preparación y conservación adecuada de cada uno de estos platos, como les decía anteriormente. Entonces, en primer lugar, para empezar así con este método, quería preguntar más o menos cuántas veces en la semana cada uno, para que lo tengan en su mente, después lo vamos a conversar un poquito, cuántas veces en la semana cada uno se pregunta a sí mismo qué cocino hoy, qué hago hoy, qué descongelo el día anterior para que podamos cocinar el día siguiente. ¿Ya? Entonces, algunos ingredientes claves para un menú saludable y balanceado. En primer lugar, después también les voy a seguir mostrando la base del plato saludable. En este deben haber distintos grupos de alimentos, ya que sean carbohidratos, proteínas, verduras, grasas saludables. Todos estos tienen también sus subgrupos que lo vamos a ver. Em, y para esto podemos ir adecuándolo también a las preparaciones. Debemos elegir alimentos versátiles que se pueden usar en distintas preparaciones. Por ejemplo, si yo quiero elegir fideos, por ejemplo, con pollo. Entonces, los fideos se pueden utilizar en caliente, en frío, en un budín, en una tortilla quizás también. Fideos, ¿de qué más forma? Bueno, hay varias entre tantas opciones y tantas recetas que existen hoy en día. Y, por ejemplo, en ese mismo contexto, el pollo, que podría ser en una ensalada, en un wrap, en una tortilla, en un budín de fideos con pollo. ¿Ya? Y también esto se conecta bastante con las consideraciones de preparaciones base, como son el arroz, las legumbres, los fideos, para usar en distintos platos. Ya, entonces, este es el plato nutricional. Así se debería ver nuestro plato en cada uno de nuestros puestos, en nuestra mesa a la hora de consumirlo. La verdad es que el plato va a depender del tamaño, obviamente, porque visualmente cuando el plato es más chico, tiende a tener más comida. Por lo tanto, de manera psicológica, pensamos que estamos comiendo más cuando en verdad no es exactamente así, sino que solamente es por la distinción del tamaño del plato con la alimentación que tenemos ahí. Entonces, medio plato de este plato completo debe ser un plato de verduras, de todos los colores, crudas o cocidas. ¿Ya? Es la parte en el fondo de la ensalada. Luego, un cuarto de este plato también debe ser alimentos proteicos, que son el huevo, las legumbres, carne, pescado. Y también pueden ser proteínas vegetales, tales como, bueno, como las legumbres, el tofu, el tempeh, ¿ya? Todas esas cosas también se incluyen dentro de las proteínas. Y el otro cuarto que nos va quedando del plato son los cereales. La idea siempre es preferir los integrales, ya que es una manera bastante buena de aportar mayor saciedad, de que la regulación de la glucosa, de la glicemia en sangre, el azúcar en sangre, se regule bastante mejor. Y podrían ser fideos, arroz, papa, couscous, quinoa, ¿ya? Entre otras. En este plato también se debe considerar agregar grasas saludables, que son la palta, el aceite de oliva, frutos secos o semillas, que pueden ir en cualquier parte del plato, obviamente. La ensalada es lo que generalmente se ocupa. Y no olvidar, y muy importante, utilizarlo durante todo el día también, el agua. Ya no olvidarla y intentar evitar las bebidas azucaradas a la hora de comer. Entonces, en esta tabla que vemos ahora, lo que yo puse en el lado de la izquierda fue los tipos de alimentos de proteínas más que nada y qué se puede hacer
con cada uno de estos alimentos, con cada una de estas proteínas, para dar algunas opciones que de repente no se nos van ocurriendo y son súper importantes a la hora de hacer el meal prep, ya que nos va a ir adaptando un poco lo que vamos haciendo en nuestro día a día. Entonces, con pollo, por ejemplo, podríamos hacer un curry o un guiso de pollo, tacos, fajitas o un pollo a la plancha. Hay muchas opciones más también, pero puse más o menos las principales y las menos conocidas para que podamos dar más opciones. Luego el huevo, con huevo podemos hacer también muchas cosas, dentro de ellas tortillas de huevo con algo, fritata de verduras, un budín, shakshuka o un omelette también con distintas verduras. Luego con la carne molida podemos hacer un chili, zapallos rellenos, pastel de papa, albóndigas, charquicán. ¿Quién hace esto en sus casas? Probablemente todos, y cada uno le va agregando también de su cosecha. Si su mamá lo hacía, si su abuelita lo hacía, y dependiendo de cómo han aprendido a cocinar también, cada uno va a tener una receta un poquito distinta y por eso también las va a hacer especiales. En el atún podemos hacer timbal de atún, tortilla de atún, croquetas de atún, ensalada con atún, em, hamburguesas de atún, ya hay varias opciones y las legumbres que también las podemos consumir como una proteína, pero para hacer proteínas siempre deben ir acompañadas de algo de cereal. Por ejemplo, el curry de legumbres va a ir con, por ejemplo, arroz. La hamburguesa, el acompañamiento también podría ser arroz o fideos. Los tacos, la fajita va a ser la parte del cereal. Y el falafel, en general se tiende a comer dentro de un pampita. En cuanto a la conservación y cómo mantenemos el sabor y el valor nutricional de los alimentos, hay algunas recomendaciones que les voy a dar para poder internalizarlo en el día a día y cómo lo implementamos en el meal prep. Hay los métodos más convencionales de conservación son la refrigeración y la congelación, donde la refrigeración dura más o menos, dependiendo del alimento obviamente, entre 3 a 4 días en un estado, en una temperatura de 0 a 5 grados Celsius, que es lo que en general mantenemos en nuestros refrigeradores. Y por el lado de la congelación, también dependiendo del alimento, dura más o menos entre 2 a 3 meses a una temperatura de más o menos menos 18 grados. No debemos congelar vegetales de hojas crudas ni con alto contenido de agua como lo son el pepino y la lechuga, ya que estos al congelar no mantienen un buen estado, por lo tanto, cuando lo vamos a querer comer va a quedar como flácido y no va a tener la textura adecuada para el consumo. Y la idea también, al ser este meal prep, es dividir en porciones individuales porque así uno llega, descongela o saca del refrigerador y calienta. En vez de estar calentando una mayor cantidad de comida, lo que va a demorar más tiempo de calentar en el microondas o en el horno o donde sea que lo vayan a calentar. Por lo tanto, siempre sugerimos en porciones más pequeñas. Y algunos tips para ir organizándolo también. Siempre cuando cocinamos hay que intentar dejar enfriar completamente antes de refrigerar o congelar el alimento para evitar algunas bacterias y para evitar también que nuestro refrigerador aumente su temperatura. En el meal prep se usan varios envases y la idea de estos es que sean envases herméticos. Pueden ser de plástico, de vidrio, pero preferentemente de vidrio para evitar cualquier contaminación posible. Intentar siempre etiquetarlos con la fecha y el contenido para que cuando ya estén congelados, por ejemplo, uno sepa lo que hay y cuándo lo congelamos para ver también, como les decía antes, cuántos días o cuántos meses dura en buen estado dentro de nuestros refrigeradores. Algunos métodos de cocina son al vapor, al horno, salteado suave para no contribuir también a la formación de microorganismos. Y lo más importante es que cualquier alimento que esté descongelado no se debe volver a congelar. Este pierde sus propiedades organolépticas y también tiende a generar mayor cantidad de microorganismos. Así que lo que sea descongelado, ya sea solo un alimento, ya sea un plato de comida, ya sea el alimento que sea que estaba congelado, no se vuelve a congelar.
Entonces aquí puse algunas tablitas de conservación de algunos alimentos en crudo y en cocido. Obviamente va a depender mucho de exactamente la temperatura, de dónde vivamos también, de cómo lo vamos a utilizar, pero es más o menos un aproximado de lo que debería ser. Por ejemplo, el vacuno refrigerado dura crudo de 3 a 5 días y congelado de 4 a 12 meses, que es en general lo que hacemos. Vamos al supermercado, la carne está cruda y la congelamos. Y ahí dura hasta que la usemos. Eh, Voy a ir diciendo más o menos solo las crudas, que en general son las proteínas, así las utilizamos. Llegamos del supermercado y las guardamos. Y en ciertos casos, obviamente, se usan en el minuto, pero en general congelado. El pollo dura más o menos congelado de 9 a 12 meses, el cerdo de 4 a 6 meses y el pescado entre 1 y 2 meses, sin perder ninguna de sus propiedades organolépticas, ya sea el sabor, la textura o que no tengan microorganismos. Luego puse los huevos, ¿ya? Los huevos refrigerados crudos duran entre 3 a 4 semanas, cocidos más o menos 7 días, con cáscara, y sin cáscara de 3 a 4 días. Y congelados no se recomienda congelarlos, ya que este sí pierde todas sus propiedades, por lo tanto siempre es refrigeración. La leche refrigerada dura 3 a 5 días abierta y cerrada hasta la fecha de vencimiento, que también son súper importantes. De repente uno dice, ah, ya dice fecha de vencimiento mañana. eh, y mañana me la puedo tomar. La verdad es que sí, no debería haber un problema hasta la fecha de vencimiento, pero luego de eso hay gente también que sí lo toma o que sí la consume. Y esto no debería ser así porque el la fábrica de este alimento, el vendedor de este alimento, lo que quiere hacer con esta fecha es decirnos que exactamente esto es en lo que dura el producto en un buen estado, sin generar ninguna alteración de ningún tipo. Y luego de eso ya queda más o menos en las manos del consumidor. Por lo tanto, deberíamos intentar siempre respetar la fecha de vencimiento. Pasa lo mismo con el yogur, el queso, y son esas cosas que vamos teniendo en el refri, que uno de repente dice, ah, ya no importa, pasó la fecha de vencimiento, me lo como igual, no me va a pasar nada. Pero corremos el riesgo de que sí. ¿Ya? El yogur dura más o menos de 5 a 7 días abierto y el queso también de 5 a 7 días. Las frutas y verduras en general también no hay problema con congelarlas, excepto como las que les dije antes, la lechuga, el pepino, las que tienen mayor contenido de agua, el apio, por ejemplo. Duran en refrigeración de 5 a 7 días, las verduras un poquito menos por sus propiedades y congeladas más o menos 12 meses sin ningún problema. Y de estas frutas y verduras se pueden hacer varias cosas para poder utilizarlas en este meal prep. Eh, Jugos, helados, sopas, algún colado si es que hubieran bebé en la casa, ¿ya? Así que ni un problema. El pan refrigerado entre 5 a 7 días tampoco habría problema con dejarlo en el exterior, siempre y cuando uno esté considerando la fecha de vencimiento y las condiciones donde la tenemos. Si le llega la luz, si está expuesto a aire eh, y todas esas características que debemos conservar en la casa. Y congelado más o menos 3 meses, también es una buena opción tener pan congelado y utilizarlo de vez en cuando lo queremos consumir. Y las sopas o comida preparada también tiene su tiempo en específico, refrigerado de 5 a 7 días, dependiendo qué comida exactamente, y congelado más o menos 3 meses. Algunos ejemplos de una planificación semanal súper simple, cosa de tener una idea básica. Algunos desayunos, avena cocida con frutas y semillas. Ahí tenemos la parte de los carbohidratos, de la proteína probablemente con leche o yogur, frutas y las semillas, las grasas saludables. Los muffins de huevo y verduras pasa lo mismo, yogur natural con granola casera. En los almuerzos o cenas también tenemos varias opciones y como les decía antes, ir intentando buscar qué alimentos también pueden servir para los siguientes tiempos de comida, no sea
tan fome en general de tener decir ya, que voy a almorzar fideos con pollo y también en la cena voy a comer fideos con pollo. Entonces ese pollo puede transformarse en otra preparación sin ningún problema. Entonces aquí en el almuerzo cena, salteado de vegetales con huevo de arroz, un bol de quinoa con pollo hummus y ensalada, guiso de lentejas con vegetales. Todo esto sí o sí tenía un vegetal, también tenía una proteína que podría ser común, y dentro de los snacks también ir agregando algunas cositas para facilitar la cocina del día y el apetito. ¿Ya? La idea de estos snacks es no llegar con mucho apetito al siguiente tiempo de comida, por lo tanto siempre es importante agregarlo una o dos veces en el día, en la mañana o en la tarde. Frutas cortadas, hummus con bastones de verduras, un puñado de frutos secos, y hoy en día, por ejemplo, una buena barra de cereal de proteína también podría servir. Ya, entonces, aquí vamos con algunas ideas para personas con poco tiempo. Dos maneras de organizar estas comidas bastante importantes dentro de el meal prep. Existe la primera, que es el batch cooking, que es una manera de organizar las comidas de toda la semana cocinando en una sola sesión. Por ejemplo, un domingo yo me pongo a cocinar y cocino, como les decía antes, por ejemplo, quinoa, pollo, carne, fideos, y tengo también en la casa fajitas, pan, lo que en general uno va teniendo. Con esas pocas preparaciones, que también las vamos a definir más adelante, que en general deberían ser 3 carbohidratos, 2 proteínas, y más verduras en general. Las verduras no tienen cantidad, pero que pueden ser utilizados durante toda la semana solo cocinando un día. Y la técnica de mix and match es, como también les decía, combinar todas estas bases para distintas preparaciones y también distintos aderezos y salsas para ir agregando en cada preparación. Entonces aquí tengo un menú express, como les decía. El día 1, por ejemplo, el wrap integral con atún, tomate, lechuga y palta. El día 2 se repite, por ejemplo, las verduras en la preparación. Y en el día 3, la ensalada de legumbres con una vinagreta. Esta vinagreta también podría ser utilizada en el plato de arroz o en el wrap para darle un sabor distinto. Algunas herramientas y utensilios básicos y útiles que podemos tener en la casa. En general la mayoría las tiene, pero si no, es una buena adquisición para tener y poder empezar a preparar este método de meal prep. Las ollas y sartenes, ojalá antiadherentes. Un cuchillo afilado, tabla de cortar también separada por carnes y el resto de las cosas para evitar contaminación cruzada. Una licuadora o procesadora porque permite hacer distintas preparaciones también. Y como les decía, lo más importante, envases herméticos y frascos. Entre los extras que existen hoy en día se puede utilizar una vaporera o una air fryer. Es muy útil tener un planificador semanal o una aplicación de organización donde podamos ir agregando qué es lo que queremos hacer, que si vemos una receta que nos pareció bien y poder agregarla a nuestro día a día. Y un temporizador o cronómetro de cocina para también irnos facilitando la hora de cada alimento. Em, en cuanto a esto, también es importante, y lo vemos dentro de las consultas nutricionales, los tamaños de las porciones y cómo identificar cuáles son los tamaños adecuados, cuáles son las tazas, las cucharas, porque no es lo mismo que yo hable de una cuchara sopera a que hable de una cuchara de té o de café. O no es lo mismo que yo hable de una taza y que sea una taza más o menos de 200 ml a que hable de un tazón de 300 ml. Y eso también va a variar dependiendo de la preparación que vamos a hacer. Y por último, y no menos importante, algunas recomendaciones. Siempre elegir alimentos reales, frescos y variados. En lo posible, ojalá poder ir a la feria y de todo eso elegir alimentos frescos. Si no es posible, obviamente en el supermercado o en los kioscos también se puede elegir, pero ojalá siempre irnos por la parte más saludable, entre comillas.
planificar con flexibilidad y dejar espacio también para improvisar o comer afuera. No es necesario, no es lo más importante siempre tener esta organización completa de la semana, sino que esta flexibilidad de poder salirse un poquito de esto y de un día no tener que comer y llegar y cocinar con lo que tengo. También es importante para nuestro estado de salud, salud mental, cosas importantes y también la compañía del resto de la casa. Y el objetivo de esto no es la perfección, es comer mejor sin complicarse la vida. Eh, Esto también lo uso como base en mis consultas nutricionales. Siempre va a ser importante comer balanceado. No es necesario dejar de comer algunas cosas para bajar de peso, para subir de peso, para el objetivo que uno tenga, sino que hay que comer de todo balanceado y no sentir culpa por haber comido algo indebido o prohibido. Y como les decía, una buena organización reduce esta ansiedad alimentaria y también mejora nuestra relación con la comida, ya que al tener ya organizado qué es lo que voy a comer y cuánto es lo que voy a comer, no estoy preocupándome de exactamente la cantidad, sino que lo tengo cocinado y también puedo ir compartiendo en distintas formas con otras personas de la casa o fuera de la casa. ¿Ya? Y la comida saludable no tiene por qué ser complicada, solo se necesita organización, intención y un poquito de planificación. ¿Ya? Entonces, dentro de esto hay cosas importantes y que debemos utilizar para el meal prep. Entonces, ahora lo que yo quiero hacer es mostrarles algunas cositas que he podido ir encontrando en algunos supermercados de Chile, ¿ya? Que son fáciles de encontrar. Entonces, aquí tengo el QR para los comentarios del taller. Lo voy a dejar un minutito para que si lo quisieran escanear. Y la información de Humana para poder contactarse, sea lo que sea, si tienen dudas o si quisieran agendar alguna consulta. Entonces, ahora quiero mostrarles que no sé si se ve, me podrían confirmar si se ve. En el Líder, por ejemplo, venden unos contenedores para hacer meal prep de distintos ml. ¿Ya? En estos contenedores en general son herméticos, son fáciles de guardar, no le va a entrar microorganismos al pote y están separados como por tamaño dentro del mismo pote para poder hacer una buena preparación de los alimentos. No sé si aquí se logra ver en la imagen que estoy compartiendo la pantalla. Bueno, dice más o menos el precio, vienen 15 contenedores, por lo tanto alcanzaría para una buena cantidad de días. Y cómo se podría ir organizando cada pote con el alimento que vamos a consumir, si ya sea si me lo tengo que llevar al trabajo o a la universidad o no tengo tiempo para estar pensando en la casa, en ponerlo en un plato, solamente se calienta y listo. Entonces ahí en el pote también caben más de una porción de alimentos. Y lo otro que quería enseñarles es la guía de apoyo que voy a compartir donde tengo también algunas recomendaciones. A ver, aquí también me confirman si se ve. Esta es la guía que yo les voy a compartir, donde podemos encontrar, como les decía, un planificador semanal para poder ir organizando nuestro día a día a la hora de ir cocinando. Por ejemplo, como les decía, un mismo domingo ponerse a cocinar para, pueden ser todos los días o ya sea para, por ejemplo, lunes, martes y miércoles y el miércoles cocino para jueves y viernes y el sábado me permito salir o un domingo también, ¿ya? Entonces ahí va a depender de cada uno en sus casas. Luego, una lista de compras por grupos de alimentos, algunos carbohidratos, con todos los carbohidratos asociados, y frutas, verduras, lácteos, proteínas, grasas saludables, para tener también todas las opciones, porque de repente uno se queda solamente con lo básico, por ejemplo, con las proteínas, con el vacuno, el cerdo y el pollo.
y no agrega otras alternativas como lo son el huevo, las legumbres, o se quedan con lo que ya saben cocinar. Luego, ejemplo de menú para 3 días de cocina, ya para tener ahí un poquito más de organización. Y por último, algunas recetas para cocinar fácil y rápido, ya no estar necesitando de mucho tiempo para hacerlas y tener algunas ideas también que salen de lo convencional. ¿Ya? Hay 12 recetas para que puedan implementar en su meal prep y facilitarse la vida a la hora de la cocina. Entonces, ahora quería saber si hay dudas. ¿No? Entonces, ese sería el taller de hoy. Eh, para empezar a considerarlo, los invito a participar dentro de este método tan eh, facilitador para la cocina, que es el meal prep. Intentar algunos días o una semana proponerse hacer el método de meal prep y poder ver cómo funciona dentro de sus rutinas también. Porque hay gente que le sirve y hay gente que no le sirve porque cada uno funcionamos distinto y nuestra rutina va a funcionar distinto. Pero la verdad es que este es un método bastante útil para poder planificarse y no estar estresándose por qué comemos y qué no comemos. Listo, entonces, muchas gracias, Humana, también por darme la oportunidad de hacer estos talleres y nos veríamos pronto.